yo me quedé pensando, yo tengo un hijo varón. En el caso de las paperas, no sé si es virus atenuado, si es como lo... ¿Pero cuál es su duda? ¿Que le puede dar papel? No, que tenga algún efecto, claro, pero a largo plazo. Bueno, cuando yo informé al director, informé a la Seremi y todo por escrito, hay un protocolo que es para, en caso de error de administración de vacunas, con el plan de manejo que se iba a tomar en los próximos días. La enfermera de la Seremi se comunicó con el médico encargado del Ministerio de Salud, que tiene que ver con las vacunas. Y este médico le explicó que, como cualquier vacuna, esta puede tener reacciones adversas, como fiebre, como dolor en el lugar de punción, como las pintas rojas que aparecen en algunos casos, pero que esas reacciones, y creo que ese día igual se los dije, esas reacciones pueden aparecer con una dosis o con 10 dosis. Eso es lo que muestran los estudios. Porque también se les explicaba ese día que este error no es la primera vez que ocurre en el país. En la región sí, y por eso es que se están tomando todas las medidas para que no vuelva a ocurrir. Pero este error sí ocurrió en otras oportunidades, pero no acá, en otras partes del país. Y por lo tanto ya hay estudios al respecto. También se habló con un infectólogo del hospital, el doctor Sosa, y él explicaba que la vacuna en sí no provoca daño, todo lo contrario, al tener una dosis mayor, la respuesta que ellos van a conseguir es mejor. Obviamente, con una dosis basta para proteger contra estas enfermedades, pero a los niños, al haberse le colocado más dosis, la respuesta inmune, la respuesta para no enfermarse es mejor. Ya, gracias.